Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Yo un día más feliz con este hipertutorial, hoy diría yo, mega tutorial. No es un mega tutorial. A ver, os cuento. Este verano preparé esta manta para un bebé que van a hacer y en vacaciones. Entonces no hice el tutorial, pero sí publiqué algunas fotos y a muchas de vosotras os gustó la idea de hacer esta mantita. Entonces, pues voy a hacer el tutorial para que todo el mundo que quiera pueda hacerla, ¿vale? Como la manta es un poquito grande para trabajar y el vídeo sería muy poco práctico, lo que voy a hacer es un mini tutorial, ¿no? Una mini mantita, vamos a dejarlo ahí. Vamos a tejer esta pieza, que es pequeñita, que yo creo que voy a usar luego como un cojín, porque la verdad es que queda estupenda, se ve muy lindo. Y lo que he hecho, si os fijáis, mirar, es utilizar el cambio de color en otra frecuencia, con distintos cambios. Aquí lo hice cada 5 bloques y aquí pues cada 2, para que vierais distintas opciones, nada más. No perseguía más que eso y que cada uno pues vea a la hora de hacer su trabajo, pues si prefiere con más distancia, con menos distancia, se puede hacer en todas las vueltas, puede no hacerse en ninguna vuelta, ¿vale? Cada uno, imaginación al poder, ya sabéis, como siempre digo. Y luego, pues bueno, vamos a aprender a hacer este sencillo ribete que de alguna manera le da un toquecito y le pone un puntito de color y lo enmarca, ¿bien? Entonces, nada más, solo deciros que si os gusta lo que veis, pues que le deis al like, que os suscribáis al canal y que me sigáis en el resto de redes o lo comentáis y lo compartáis por ahí, ¿vale? Bueno, vamos con el vídeo. Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Bueno, yo un día más para hacer un tutorial, en este caso, de esta mantita que hice este verano. Le hice para ir adelantando para los bebés que van a nacer, pero según publiqué alguna foto, pues gustó bastante y he pensado, bueno, me han pedido que haga el tutorial. Entonces, no voy a hacer otra manta, pero voy a explicar con un pedacito así cómo hacer este punto y el ribetito. Entonces vamos con ello y lo vamos a hacer a una medida de 30 centímetros. Voy a dejarla aquí, así, un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 30 centímetros de cadenas, siendo estas cadenas un múltiplo de 3. El número de puntos que utilicemos ha de ser múltiplo de 3 y luego más 2. ¿Bien? Múltiplo de 3 más 2. En este caso tenemos el múltiplo de 3 y nos faltan las 2. ¿Bien? Entonces tenemos los 2. Bueno, deciros una cosa. Voy a trabajar con este algodón más gruesito. Trabajaré con un 4,5. Y, bueno, pues cada uno puede trabajar con el hilo que quiera. Con la lana, da lo mismo cuál utilicemos. Importante, la medida que queramos y los puntos que necesitemos para hacer esos centímetros. Es lo único que tenemos que considerar aquí. Y que sea múltiplo de 3 más 2 para enganchar las esquinas. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esto, que ya tenemos estos 30 centímetros más esos 2 puntos, vamos a hacer 3 cadenas que suponen el primero de los puntos altos. Y saltándonos desde el gancho 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En la quinta empezamos a hacer toda una primera fila en puntos altos, ¿vale? Toda la primera fila será de puntos altos. Hasta ahí no va a haber mucha complicación. Toda la fila en puntos altos. Os recuerdo, por si alguien está arrancando a hacer cosas con esta mantita, que para hacer el punto alto tenemos que pasar nuestra hebra por el gancho, picar en la cadena, sacamos y vamos a ir quitando las hebras del gancho de 2 en 2. Sacamos las 2 primeras y sacamos las 2 últimas. Así vamos a ir haciendo todos los puntos en esta primera vuelta. Todo con puntos altos, ¿vale? Venga, pues vamos allá.
toda la vuelta. Bueno, tenemos terminada la primera vuelta de puntos altos y ahora voy a cambiar el color. Lo que quiere decir que tengo que cortar esta hebra porque la siguiente vuelta va a empezar. Elegimos o empezamos por aquí dando la vuelta para hacer el cambio de color y podemos hacer cualquiera de las dos, o podemos hacerla, el cambio de color, trabajando en la fila del derecho. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando hago filas del tirón, trabajo ida y vuelta. Cuando cambio el color, voy a meter por el derecho el color. Y esto quiere decir que voy a poner en el primero de los puntos, que se corresponde con cadenas, un punto, primero una cadena y un punto bajo, ¿vale? Apartando la hebrita, un punto bajo, ¿vale? Para trabajar esta fila de cambio de color en el derecho, hago 2 cadenas que sustituyen a los 2 primeros puntos y en el tercero voy a hacer un punto bajo, pero lo voy a pinchar ahí, recogiendo, ¿vale? Haciendo o dividiendo el tejido en grupitos de 3 puntos, 1 y 2, y el tercero de los puntos lo voy a hacer en el hueco. Dejo separando los 3 puntos altos, ¿vale? Entonces voy a hacer toda la vuelta así, 2 cadenas, 1, 2, 3, en el tercero pincho el punto bajo, pero acordaros de pincharlo en el hueco, ¿vale? No en el punto, sino en el hueco. ¿Vale? Pues vamos a hacer toda la vuelta haciendo eso. 2 cadenas y pinchar el punto bajo en el tercero de los puntos. 1 y 2. Y en el tercero de los puntos. Estoy en el final de la vuelta, ¿vale? Y aquí hago en el tercero de los puntos un punto bajo, pero también he de hacer un punto bajo en el último de los puntos, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Primero cortemos esta hebra de nuevo, porque ya no la vamos a usar, al menos de momento. Cadena al aire para dejarla cerradita bien, que no se nos pierda por ahí nada. Luego todas estas hebras que nos van a ir saliendo, no pasa nada porque las vamos a ir escondiendo con el remate. Bien, nos vamos a volver ahora a tejer con el hilo blanco y por el derecho de nuestro trabajo. Y sacamos en el punto primero, volvemos a poner nuestra hebra, ¿vale? En el punto primero vamos a enganchar nuestra hebra y vamos a hacer nuestra hebra blanca. Y ahí vamos a poner 1, 2 y 3 cadenas que nos va a sustituir al primero de los puntos altos. Y ahora vamos a tejer los puntos altos y esto es lo que vamos a hacer ya todas las vueltas. Vamos a tejer los puntos altos en el hueco de las cadenas, ¿vale? Ahí vamos a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una vez que tenemos los 3 puntos altos, nos vamos al siguiente grupito de las 2 cadenas y ahí volvemos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos vamos al siguiente. Y así vamos a tejer todo el tiempo. Y os digo, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora y todas de ahora en adelante, todas nuestras vueltas se van a tejer igual. Siempre vamos a ir tejiendo en el grupo o en el bloque de las 2 cadenas. Vamos a hacer 3 puntos altos en cada bloque de 2 cadenas de la vuelta anterior, porque este punto solo tiene 2 vueltas diferentes. ¿Vale? Y lo único que cambiamos será el color cuando queramos. ¿Bien? Entonces, vamos así hasta el final de la vuelta.
light pressed up against your soul to play. I could see what you were reading. Oh, the glory that the Lord has made and the complete. Mira, estoy en el último de los bloques, ¿veis? Y lo mismo que empezase aquí con 3 cadenas que sustituyen a un punto alto, cuando llegue aquí al final, yo voy a hacer mi bloque de 3 cadenas y en el último de los puntos voy a hacer un punto alto, ¿vale? Bien, para volver ahora, yo no quiero volver a meter el color gris. Quiero que solo esté unas vueltitas, como hice en la manta, ¿vale? Que el color solo está, pues, 1, 2, 3, 4, 5 y meto el color, ¿no? El cambio de color. Bueno, aquí lo he hecho así, cada 5 vueltas he cambiado el color, cada 5 bloques de 2 vueltas, ¿no? Porque aquí hago 1 y 2, hay 2 vueltas cada vez que hago uno de los dibujos. Cada uno como quiera, podría estar cambiando de color todas las vueltas, quedará estupendo también, o cada uno elección. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en este blanco y gris? Voy a hacer esta vuelta, la voy a hacer para que aprendamos a hacerla del tirón. Y luego voy a cambiar de color cada 2 vueltas, cada 2 bloques. Entonces, aquí, cadena, media vuelta. Y trabajo por el revés, ¿eh? Un punto bajo en el primero de los puntos. Y un punto bajo en el hueco. ¿Vale? Y ahora 1 y 2 y me voy al hueco. Porque además ahora ya nos sale el hueco. 1 y 2 y al hueco. El tercero, el punto bajo sobre ese huequito. ¿Bien? De nuevo, 1 y 2 al hueco. 1 y 2. Así todo el tiempo. Vamos a acabar esta vuelta y nos vemos. Vale, ahora para terminar haremos igual 1 y 2, me voy al hueco, ¿vale? Y hago el punto bajo sobre la tercera de las cadenas. ¿Bien? Listo, ahí tenemos nuestra vuelta terminada. Y vamos a dar la vuelta para arrancar 1, 2, 3. Será nuestro primer punto alto que sustituye. Y en el bloque, en el hueco de las cadenas, ahí nos vamos a meter nuestros puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y nos vamos al siguiente bloque de las 2 cadenas y hacemos nuestros puntos altos. 2 y 3. Bien, ahí es como vamos a ir haciendo. ¿Veis cómo queda? Bueno, pues entonces vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2 y 3. Si os fijáis, aquí el punto está en el revés de la vuelta y aquí el punto es en el derecho. Apenas hay diferencia. Insisto, se puede trabajar vuelta, 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 vuelta para no liarse. Sobre todo si estamos empezando, podemos ir ida y vuelta y cambiar el color en el lugar que corresponda para evitar confusión. Vuelvo a llegar al final de la vuelta y aquí hago los 3 y lo único que luego solo tendré que hacer será un punto alto sobre el último de los puntos, ¿vale? Y ahora, quiero cambiar el color, entonces tengo que volver a cortar mi hebra. Voy a hacer la cadena al aire para evitar que se nos suelte, aunque luego, insisto, vamos a rematar todos los puntitos y nos vamos al principio de mi vuelta otra vez. Y volvemos a repetir estas vueltas hasta tener
los 30 centímetros en este caso porque quiero hacer el cojín. Bueno, cada uno la medida que quiera. Cada uno cambiará las vueltas o las veces que quiera. Si no quieres cambiar de color, vas todo del tirón. Si quieres cambiar de color, puedes hacerlo en el derecho o seguir en el revés. ¿Están claras las opciones? ¿Sí? Bueno, pues ahora nos enganchamos en la tercera de las cadenas y nosotros volvemos a meter el color gris. Bien, con un punto bajo. Acordaros, todo el tiempo vamos a trabajar de la misma manera. Una cadena y en este punto un punto bajo. Y en el primero de los huecos, otro punto bajo. 2 cadenas y al siguiente agujero. Ahí el punto bajo, en la separación entre los bloques de 3 puntos altos. Ahí metemos nuestro punto bajo. 2 cadenas al hueco. ¿Vale? Vamos a ir haciendo así todas las vueltas que necesitemos. Entonces nos vamos a encontrar para hacer el ribete cuando ya tengamos tejido todo lo que nosotros necesitemos de largo. ¿Bien? Bueno, aquí voy a hacer 30 por 30. Y fijaros, la separación, el dibujo lo voy a hacer, el cambio de color, uno sí, uno no. Recordaros que en la mantita separe de color, ¿vale? Cada 5 veces, cada 5 bloquecitos se cambia el color. Y en cambio aquí voy a cambiar uno sí y uno no, porque es el espacio más pequeñito y para que quede bonito. Nos vemos cuando ya lo tengamos todo. Lo que tenemos que repetir, la fila, la primera no, la 2 y la 3 todo el tiempo, cambiando o no de color, a gusto de cada uno, ¿ok? Venga, pues nos vemos cuando ya lo tengamos. Mirad, ya tengo un cuadradito de 30 por 30, ¿veis? 30 por 30, ¿vale? Entonces ahora que ya lo tengo, lo que tengo que hacer es un ribete en puntos bajos para esconder las hebritas, ¿veis? Aquí tengo por esconder todavía esa, aquí ya las he escondido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ir pasando, aquí ya veis, he pasado toda la hebra, toda la vuelta de puntos bajos, toda la vuelta en puntos bajos, ¿haciendo qué? Os cuento. En el punto de esquina, 2 puntos bajos. Y en cada punto alto que nos vayamos a encontrar ahora atravesado, vamos a poner 2 puntos bajos. 1 y 2. En la vuelta de puntos bajos, un punto. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir encontrando hebritas. Las vamos a ir escondiendo al tiempo que hacemos los puntos bajos. La vuelta de puntos altos. Pues aquí hacemos atravesando 2 puntos bajos, cuidando que las hebritas se nos vayan quedando atravesadas para que queden escondidas y tratando de hacer estos puntos un poquito prietos, ¿vale? Entonces ahí otra vez punto bajo porque es la vuelta, solo un punto bajo porque es la vuelta de los puntos bajos. Llegamos a la vuelta de puntos altos, pues aquí 2, 1 y 2. Volvemos a la de puntos bajos, pues lo mismo, 1. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Llegamos a la de puntos bajos y escondemos nuestra hebrita al tiempo que hacemos el punto. Puntos altos, escondemos, chicas, chicos, encontramos 2 hebritas más. Esta ya la podemos cortar porque nos viene de ahí, ¿vale? Entonces de esta ya nos vamos a ir olvidando, la cortamos para que no nos moleste más y seguimos escondiendo las que nos vamos encontrando, que deben haber 2, ¿no? Ahí está la blanca y la gris. Y ahí vamos a poner las 2 hebritas en paralelo con el trabajo y nuestros 2 puntos bajos. Bien apretados, que no es el caso, tenemos que repetir el punto, para que las hebras también se nos queden apretaditas. 1 y 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Nos encontramos con la vuelta de puntos bajos y hacemos, ¿vale? Así vamos a ir haciendo toda la vuelta, escondiendo hasta el final. La esquina y volvemos a hacer 1 en la esquina y empezamos los puntos
de la vuelta. 1 en cada uno, ¿vale? Metiendo las hebritas que tengamos, vamos a ir escondiéndolas igual, eso es. Vamos a ir escondiendo las hebritas y vamos a ir poniendo un punto en cada punto, un punto bajo en cada punto de los que nos vamos encontrando. Luego cortaremos las hebritas que se nos van quedando por ahí un poco más chuequitas. ¿Veis que hay alguna ahí que se nos vaya quedando porque es el final? Entonces lo esconderemos todo lo que podamos y después las cortaremos las hebritas. 1 en cada uno y habremos terminado la vuelta de blanco y cambiaremos el color. ¿Vale? Pues nada, vamos a acabar la vuelta haciendo, ¿veis? 1 en cada uno. Vamos allá. Bien, ya he llegado a los 2 iniciales de la primera vuelta y solo tengo que enganchar con un punto deslizado para que se cierre. ¿Vale? El primero de los puntos hice 2 en el mismo punto para hacer el giro, para preparar el giro. ¿Vale? Entonces ya tengo ahí mi vuelta terminada. Saco el hilo, lo corto porque voy a cambiar el color. Voy a poner color gris ahora, ¿vale? Con el gris vamos a hacer toda una vuelta en puntos altos. ¿Sabéis? Bueno, yo siempre lo digo, pero bueno, por si acaso, saco la hebra de dentro para no tener que mover, que se mueva el ovillo. Si la saco la hebrita de dentro, siempre trabajaré mucho más fácil, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a cambiar el lado. En el primero de los puntos, en el de la esquina, vamos a empezar a hacer 3 cadenas. Dejamos ahí nuestra hebrita y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en cada punto vamos a hacer ahora un punto alto. En cada punto que hemos hecho vamos a hacer un punto alto. A la vez voy a esconder esta hebrita para no tenerla ya que esconder después. Es una opción, también se pueden esconder después, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto bajo de la vuelta anterior, ¿vale? Así hasta llegar a la esquina. Pero de momento toda la vuelta haciendo un punto alto en cada punto bajo de la vuelta anterior. ¿Bien? Venga, pues vamos hasta la esquina para ver qué vamos a hacer en esa esquina. Bien, tenemos un lado tejido haciendo un punto alto en cada punto y cuando llegamos a la esquina, bien, pues aquí lo que vamos a hacer ya es 3 cadenas. 1, 2 y 3. Solo una precaución, que el número de puntos totales que tengamos aquí sea múltiplo de 3, porque acordaros, luego vamos a ir haciendo este mismo punto. Por tanto, necesitamos un número de puntos múltiplo de 3. Entonces, hacemos 3 cadenas, giramos y seguimos haciendo puntos. ¿Vale? Un punto en cada punto. Un punto alto en cada punto. Así nos vamos a hacer las 4 esquinas, ¿vale? Para tener todo el reborde de color gris. Y ya os podéis imaginar lo que viene después, pero no hay que imaginarse nada porque lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, hacemos las 4 esquinas de la misma manera. En cada punto, un punto, ¿vale? Y lo único importante es que cada lado tenga un número de puntos múltiplo de 3. Cada lado. Y de lado a lado se cambia con 3 cadenas. Vamos. ¿Vale? Seguimos con los lados, ya tenemos hechos 3, nos queda el último y acordaros, cuando llegamos al final, 1, 2, 3 cadenas, teniendo en cuenta que el número de puntos que hay aquí sea múltiplo de 3
y giramos el trabajo para seguir haciendo un punto alto en cada punto alto, ¿vale? Importante, ¿no? La idea, la enganchamos, ¿vale? Un punto alto en cada punto de la vuelta anterior, uno en cada punto y 3 para girar, 3 cadenitas para girar. Acordaros, 3 cadenas en la esquina para girar, en este caso para engancharnos con la tercera de las cadenas, ¿vale? Y hacer el ángulo. Este hilo lo cortaremos. Vamos a necesitar otra vez hilo morado después, o sea, hilo gris después, pero ahora tenemos que cambiar al blanco. Hemos cortado la hebra porque ya necesitamos cambiar de color. Entonces vamos a irnos a otra esquina para que no nos queden todos los acabados juntos, ¿vale? Y no tengamos que estar rematando demasiados colores para que no se nos disimule un poco. Entonces vamos a empezar en otra esquina, por ejemplo, en esta. ¿Qué vamos a hacer? Poner nuestro gancho, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a poner el hilo en nuestro gancho. Y de ahí vamos a pasarlo por el primero de los puntos para empezar a hacer puntos. Ahí tendríamos nuestra primerita cadena, nuestro primer punto bajo, ¿vale? Y seguido 1 y 2 cadenas para enganchar, acordaros, como hiciéramos aquí, en el tercero de los puntos con un punto bajo. Y otra vez 1 y 2 y en el tercero de los puntos un punto bajo. 1 y 2 en el tercero. Contamos 3, 1, 2 y 3 y hacemos el punto bajo, ¿vale? Bueno, nada nuevo que no hayamos hecho todas las vueltas de aquí. Y solo será diferente en la esquina, que vamos a verlo en un momentito. Mira, estamos ya casi en el final, ¿vale? Estamos haciendo los 3 últimos. 2 cadenas. El último, pero bien enganchado, por favor. Todas las hebras. Y ahora, 1, 2, 3 cadenas para el giro. Y hacemos en el mismo hueco, ¿vale? En esas mismas 3 cadenas, otro punto bajo. Y lo mismo, 1, 2, 2 cadenas. Y al tercero, este hilo no lo vamos a poder rematar así como así, así que tendremos que dejarlo para rematar al final, ¿vale? Así es como vamos a girar, haciendo 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. ¿Bien? 3 cadenas, ¿eh? No 2, es la diferencia. Pues venga, vamos a hacer así toda la vuelta y nos encontramos. Pues volvemos a estar en el final y lo mismo. Hemos empezado en una de las esquinas, pues 3 cadenas y nos unimos al primero de los puntos con un punto deslizado. Y aquí vuelve a acabar el uso de nuestro punto blanco, de nuestro hilo blanco. Entonces volvemos a cortar. Volvemos a cortar la hebra y cambiamos otra vez a la gris para hacer otra vuelta de estas. Es decir, ahora vamos a hacer, teníamos esta, pues ahora vamos a hacer esta. Para eso, vamos a empezar ahora con el hilo gris y en cualquier otro lado. ¿Con qué fin? Que no nos queden todos los acabados juntos. Entonces, empezamos a poner puntos de cadena en 3 cadenas. 3 cadenas para empezar a hacer 3 puntos altos, o sea, 2 más en este caso. Las 3 cadenas iniciales sustituyen al primero de los puntos altos y nos vamos al siguiente bloque donde volvemos a hacer 3 puntos altos. ¿Vale? En cada bloquecito 3 puntos altos, como ya hubiéramos hecho todas las vueltas en
en el cuerpo, ¿no? de nuestra mantita. 3, nos vamos al siguiente bloque, otros 3, así toda la vuelta, con excepción de la esquina, donde vamos a hacer 2 bloques de 3, separados por 3 cadenas. Vamos hasta allá y lo vemos. Ya estamos en la esquina y aquí lo que vamos a poner son 3 puntos altos, 1, dentro del hueco de las 3 cadenas que hiciéramos en la vuelta anterior. Esas 3 puntos altos, ahora 1, 2, 3 cadenas y giramos. Y empezamos haciendo lo mismo. En el mismo hueco, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y nos vamos ya al siguiente hueco. 1. Al siguiente grupito de 2 cadenas donde hacemos 3 puntos altos. ¿Veis? Ya tenemos hecho el giro. ¿Vale? Así vamos haciendo en las 4 esquinas hasta tener toda la vuelta terminada y solo nos faltará una, la del ribete. Vamos a ello. Bueno, he terminado otra vez con la vuelta gris que vuelvo a cortar. Y con el gris, señoras, señores, cookie crocheteras, habremos terminado con el color gris. Nos queda solo por hacer esta vueltita, que es como un pequeño adornito. Como idea, ¿vale? Yo lo dejo ahí. ¿Qué os parecería seguir la manta ahora haciendo estas vueltas? Podría ser buena idea, en lugar de hacer solo 2, seguir y hacer la manta más grande. Bueno, ahí lo dejo. Yo, como siempre, voy soltando cositas. A ver, atención. Vamos a hacer esta vueltita. Es muy sencilla porque son todos puntos bajos, pero con piquitos en el punto que hacemos en el huequito que se va quedando, ¿vale? En el punto que pinchamos diferente, en lugar de dentro del punto fuera, pues ahí hacemos nuestro piquito. Y lo vamos a hacer en blanco, ¿vale? Entonces, empezamos con nuestro colorcito blanco, quitando ya el gris, que ya no nos sirve. Comenzamos con el blanco. Y como siempre, voy a empezar en otro punto que no sea el mismo en el que acabé, porque así se va a disimular más los acabados, ¿bien? Entonces, sobre nuestro gancho y seguidito, ahí hacemos una cadena, o sea, enganchamos el punto y ahora hacemos un punto bajo, ¿vale? Tenemos nuestro primer punto y vamos a hacer el segundo y es el del hueco. Pues en el hueco un punto bajo. Y ahora 1, 2 y 3 cadenas que vamos a unir pero con el punto bajo. Para hacer el piquito pero con el punto bajo, ¿vale? Haciendo esto. Uniendo así. Porque así el punto bajo el piquito se nos queda bien en el punto bajo, ¿vale? Y ahora un punto bajo, otro punto bajo y el tercero es el del hueco, pues al hueco, ¿vale? Y ahora 1, 2, 3 cadenas que para hacer el pico, en lugar de enganchar primera y última, vamos a engancharla con el punto bajo, enganchando ahí y ahí. Punto deslizado. Enganchando aquí y aquí. Y sacamos en un punto deslizado. Y otra vez. Un punto bajo. Otro punto bajo en el siguiente. Y en el del hueco, pues pinchando en el hueco, otro punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas que se pinchan, que se engancha el punto en el punto bajo para hacer el piquito, no primera y última de las cadenas, ¿vale? Ahí lo tenemos. Pues así toda la vuelta.
Mirad, estoy en la esquina. ¿Veis? He hecho los dos últimos y ahora me toca en la esquina. Pues en la esquina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos el punto bajo y hacemos las 3 cadenitas para hacer el piquito, ¿vale? Y enganchamos el punto deslizado, ¿vale? El puntito deslizado y hacemos otro punto bajo dentro del mismo huequito, ¿vale? Y otra vez, 1, 2 y 3 cadenas para volver a hacer ese punto deslizado, ¿vale? Y otra vez, y en el mismo huequito, un punto bajo. Bien, con 3 cadenitas para hacer otra vez ese punto deslizado. Bien, de tal manera que tenemos ahí como un piquito. Voy a salir de ahí para que lo veamos mejor. Y ahora volvemos a hacer, ya en el otro lado, los puntos bajos. Ya tenemos los 2 puntos bajos y nos vuelve a tocar el punto que se hace en el huequito. Bueno, pues otra vez. 1, 2, 3. Es para ver cómo nos va quedando, cómo nos queda la esquina, ¿vale? Ay, apreté demasiado y ahora no puedo sacar el punto. ¿Vale? ¿Veis? Así es como nos va a ir quedando todas las esquinas. Mirad, ¿veis? Pues así seguimos haciendo hasta el final de la vuelta, ¿vale? Punto, punto, en el hueco y las 3 cadenas. 1, 2, 3 y el punto deslizado para hacer el pico, pero con el punto bajo. Bien, esa es la diferencia respecto del piquito normal, ¿no? Que no se hace uniendo primera y última cadena, sino que lo vamos a hacer ahí, ¿vale? Venga, pues hacemos toda una vuelta así y nos encontramos. De todas maneras, voy a rematar también todas las hebritas que tengo por ahí porque ya habremos terminado, ¿vale? Venga, vamos allá. Lista nuestra mantita. ¿Habéis visto? Bueno, pues esto es cómo nos queda cuando lo tenemos terminada. Voy a subir la cámara. Mirad, ¿veis? Ya la tenemos rematadita, terminadita y yo creo que excepcional. Ahí cada uno puede elegir cómo quiere la distancia de colores en todas las vueltas, en algunas sí, en otras no. Aquí tengo mi manta original. Yo le puse la vuelta cada 5 para que se quedase más espaciado porque a mí me apetecía más así. El ribete es sencillísimo, pero a la vez muy elegante y mono. Yo creo que esta manta es un regalo impecable para cualquier bebé que nazca o en grande, para una manta de casa, una manta para ver la tele. Bueno, pues es un lindo regalo. En fin, este es el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado y si es así, le des al like y lo comentéis en las redes sociales. ¿Vale? Yo feliz como una perdiz. Me parece ideal.